Bien, buenas noches, alumnos y alumnas. Esta es la 12ª clase de Historia de América del 31 de mayo del 2020. El tema es la conformación histórica del Tahuantinsuyo, o como también lo van a denominar los españoles, el Imperio Inca, ¿sí? Y corresponde a la unidad 2, ya es el cuarto tema, la unidad 2, una unidad larga que se centra en describir el estado de lo que va a ser luego denominado como América y actualmente, entre otras denominaciones, había Yala, de las poblaciones nativas, ¿sí? El primer tema era la población nativa, donde vimos algunas cuestiones historiográficas y sobre las fuentes y la población, ¿sí? Luego un análisis comparativo entre el occidente europeo e indiano. El tercer tema que vimos es Mesoamérica antes de la conquista, con un par de clases. Y este cuarto tema es sobre la historia de los incas antes de la conquista, antes e inmediatamente después de la conquista española. El primer tema de esta cuarta parte es la conformación histórica del Tahuantinsuyo y su bibliografía es el capítulo 3 del libro de Luis Millones, Historia y Poder en los Andes Centrales. Bien, una primera cuestión que hay que destacar es sobre las múltiples fuentes que hay para esta historia de los incas, o la historia del Tahuantinsuyo, ¿sí? Múltiples fuentes porque a diferencia de Mesoamérica y de la historia azteca o de la historia de Mesoamérica, no hay consenso científico acerca de la existencia de la escritura. Hay discusiones acerca de que los quipus pueden haber sido un tipo de escritura, no solamente una forma de contabilidad, sino también un sistema mnemotécnico, o sea, de recordación, de memoria, una escritura, ¿sí? Pero más allá de esas discusiones no hay consenso al respecto. Con lo cual los historiadores han apelado a un conjunto variado de fuentes para tratar de compensar esa ausencia de escritura, como la hubo en Mesoamérica. Ahí pueden ver, por ejemplo, los famosos códices mesoamericanos, que son un tipo de escritura que ha permitido conocer el pasado mesoamericano. Una de las fuentes son los restos arqueológicos. Los restos arqueológicos, como ustedes saben, no informan tanto por lo que tienen, sino por el contexto, ¿sí? Por ejemplo, lo que tienen ahí es una pequeña ermita, un pequeño santuario, ¿sí? Tapado por un bloque, ¿sí? Cerca del pueblo donde yo vivo. Yo vivo en la provincia de Salta, en el Valle del Lerma, y hay un pueblo que se llama La Silleta, ¿sí? Y ahí una vez caminando vi este pequeño santuario que me llamó mucho la atención. Como ven ustedes, ese santuario en un museo completamente descontextualizado no informaría mucho, pero acá informa de mucho, ¿sí? Se ve que el santuario está al costado de la casa, se ve que el santuario debe haber tenido un lugar central, cosa que hoy lo ha perdido porque está en el contado. Por lo general los santuarios están adelante. Se ve que el santuario está en una zona boscosa, donde hay árboles, ¿sí? Hay un montón de información que el contexto lo da el resto arqueológico, ¿sí? Por eso siempre los arqueólogos dicen que cuando uno encuentra una pieza arqueológica no hay que sacarla del lugar, si no se pierde esa otra información contextual. Otra información es la tradición oral, ¿sí? Este, no porque nos llegaran de manera directa estos relatos orales, como nos llegan las coplas, ¿no? Son coplas muy viejas, por ejemplo, esta copla de Tumbaya, la deben conocer. Tumbaya la bella, monte sin leña, río sin pescado, indios malcriados. Esa es una copla conocida que seguramente sus padres conocen, si no les preguntan, o sus abuelos. Y a diferencia de las coplas, ciertos relatos orales que han llegado todavía hoy a la actualidad, la tradición
la tradición oral sobre el pasado inca no ha llegado de manera directa, sino que llegó de manera indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Mucho de la historia y la tradición oral, los primeros incas, ¿sí? Luego de la conquista, la contaron a misioneros, a funcionarios, y que después escribieron esos relatos, ¿sí? Entonces, por eso está mediada esa tradición oral. ¿Mm? Por ejemplo, una de las tradiciones orales hablaba de uno de los capitanes incas, ¿no? Capac Apo Ninarúa, es un capitán inca en la conquista del Antisuyo, ¿sí? Y que esta fue contada o llegó o recordaba supuestamente un, 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 un indígena de la nobleza secundaria inca, un tal Poma de Ayala, y que bueno, a partir de ese relato, que el relato, esa tradición oral, él escribió un libro. Ahí ya tienen esa traducción y esa transferencia. Hay otras escrituras también, ¿no? Si bien, como vuelvo a decir, no encontramos escritura como la vamos a encontrar en los códices mesoamericanos, en lo que va a ser el Perú, el reino del Perú, o el Tahuantinsuyo, ¿sí? O esta parte de Sudamérica, hay otras escrituras, ¿sí? Una de ellas son los tucapus nobiliarios, ¿sí? Por lo general la gente tendía a distinguirse a partir de una serie de elementos, ¿no? Distintivos en la vestimenta, en los adornos, así se distinguían los nobles, ¿no? Por ejemplo, ahí pueden ver, hay unas piezas arqueológicas que son unos pequeños tocados y adornos de la nobleza inca, ¿sí? Hechos con plumas, son muy bonitos, ¿no? Este, hay toda una corriente científica que valora mucho y que está tratando de descifrar estas otras escrituras, estos otros significados, porque obviamente esa combinación de colores no solamente es un hecho artístico, sino también puede ser un hecho informativo, ¿sí? O sea, lo que le estoy diciendo es que tal vez esos tocados que ustedes están viendo ahí de flores digo, de plumas, están contando una historia, otras escrituras. Hecha esta aclaración acerca de la fuente que tenemos para la historia inca, también en esta primera clase vamos a hacer una breve mención a lo que podríamos denominar, a que podría denominar una especie de clásico peruano, antes de la constitución del Imperio Inca, antes de la constitución del Tahuantinsuyo, ¿sí? Este, ya desde muchos cientos de años, no sé, probablemente hasta miles de años, se vino desarrollando ya una historia y un proceso de domesticación de la naturaleza, un proceso de civilización en toda esta parte del Perú, ¿sí? Todo lo que recorre la cordillera de los Andes, la costa, la sierra, los valles y la zona selvática pedemontana a a las montañas subandinas, ¿no? En este espacio tenemos una serie de culturas que se desarrollaron antes de la expansión y de la constitución imperial inca. Una de ellas muy importante es Tiahuanacu, ¿sí? Que ha dejado una serie de templos en la actual Bolivia, ¿sí? Este fondo cultural se caracteriza o se puede conocer a través de los restos materiales y fue fundamental para el desarrollo después del Tahuantinsuyo o de la civilización inca, porque es la que justamente crea las bases, los cimientos estructurales de esta civilización. Esos cimientos estructurales van a ser justamente la domesticación de plantas y animales, o sea, la agricultura y la ganadería. ¿Mm? Ese es el fondo cultural sobre el cual se constituye un imperio, ¿sí? Es la domesticación de plantas y animales. Un ejemplo de esto es justamente la imagen que está a la izquierda, es Coctaca, que seguramente ustedes conocen, y si no averigüen dónde queda, queda muy cerca, y que es un centro de cultivo muy importante de varios miles de hectáreas y que testifican este fondo cultural al cual yo aludo como fundamento infraestructural de lo que va a ser el imperio. Este, Como les dije anteriormente, este fondo cultural no solamente tiene que ver con creaciones artísticas, sino también tiene que ver con construcciones fácticas, ¿no?
como la domesticación de animales. Y ahí pueden ver, por ejemplo, en la imagen superior de la izquierda, una caravana de llamas. Y la llama no es ni más ni menos que un animal domesticado fundamental para el desarrollo civilizatorio de este clásico peruano anterior a la expansión inca. La domesticación de plantas con la agricultura, ¿sí? Es el otro gran aporte, ¿no? Porque el maíz y la papa que van a ser la base, ¿no? La papa transformada en chuño, que van a ser la base del poderío inca, y lo que va a posibilitar su expansión imperial, fue posible gracias a la domesticación de este tubérculo. Y las construcciones tecnológicas al respecto, como lo que pueden ver ahí en la imagen inferior de la derecha, que es una foto de un agujero, como pueden ver ustedes, un agujero de una colca. La colca no es ni más ni menos que un silo, ¿no? ¿Saben lo que es un silo? Es un depósito en este caso puede haber sido depósito de papa o tal vez depósito de maíz, ¿sí? Se hace de piedra. En este caso, la caravana de llamas de Corané, a ver dónde queda, y las colcas son de Coctac. Bien, al momento de la creación del imperio inca, los incas no van a ser los únicos que en el Perú, que en este espacio sudamericano vertebrado por la cordillera de los Andes, van a descollar en su organización estatal y de alguna manera en su expansión o deseos de expansión imperial. Este, hay dos grandes reinos al respecto, uno al norte, el reino de Chimor, y otro en los altiplanos meridionales, en el actual altiplano de Bolivia, que es el reino del Collao y el reino Lupaca, ¿sí? Varios reinos. Y estos dos reinos van a entrar en conflicto con la expansión inca y bueno, ya sabemos el resultado, el Tahuantinsuyo no es ni más ni menos que la imposición imperial sobre otros reinos más o menos pequeños. En un proceso de conquista, en un proceso de conquista imperial que, como muchos otros procesos de conquista similares a lo largo y ancho del mundo, del orbe, jugó entre la violencia, el pacto, el acuerdo. Un poema que llega de la pluma de un misionero, cuenta el encuentro de Viracocha, uno de los incas conquistadores, eh, y el rey del Collao. Y el poema dice: tú el poderoso del Cusco, yo el poderoso del Collao, bebamos, comamos y convengamos que ninguno de nos padezca. Yo aferrado a la plata, tú aferrado al oro, tú adorador de Viracocha, el conservador del mundo, yo el adorador del sol. Bien, es Collao, no Collao. Como pueden ver ustedes, este poema ejemplifica que la incorporación de los reinos altiplánicos va a ser en acuerdo, ¿no? Tú y yo, bebamos, comamos, ¿no? Acordemos, faltaba que dijera. Bien, entonces esta primera clase justamente habla de esta historia del Tahuantinsuyo, una historia contada no de manera escrita o con escrituras diversas y complejas que todavía estamos tratando de conocer. Escrituras que se pueden ver, por ejemplo, en este tupacu. Los tupacus son ponchos ceremoniales de la nobleza, como pueden ver ustedes, ahí tienen un poncho, en el medio se ve la rayita por donde entra la cabeza. Este poncho está en el Museo de Arqueología y Alta Montaña de Salta, que a veces visitamos cuando tenemos clases presenciales. Este, Se encontró en el cerro de Yuyayco, acá en Salta. Es un cerro en el cual se encontró un entierro ceremonial inca, ¿sí? Con este tipo de piezas incas. ¿Sí? ¿Por qué decimos que este Tupacu cuenta una historia, la historia del Tahuantinsuyo? Porque muestra la conquista, ¿no? Muestra la conquista. Entonces hay que saber leerla. Muestra la conquista, si ven a la... eh,
cada una de las cuadrículas sea la azul o la amarilla, es lo mismo, ¿sí? Van a ver que marca cuatro puntos, ¿sí? 4 puntos, que son las 4 puntos del Imperio Inca o el Tahuantinsuyo, 4 suyos, la región de los 4 suyos, el imperio de los 4 suyos. ¿Cuáles son las 4 regiones, los 4 suyos? Bueno, es el Chinchaysuyo, el Kuntisuyo, el Antisuyo y el Collasuyo. Si recuerdan la poesía anterior que cantaba el adorador del sol y el adorador de Viracocha, los dos que tomaban y bebían, ¿sí? Uno amante del oro, el otro amante de la plata. El Collasuyo se incorpora relativamente al Tahuantinsuyo en una conquista pactada, diríamos así. Con lo cual, este, eh, lo- la diagonal que une la cuadrícula, que vincula los dos puntos, estaría vinculando justamente el Collasuyo, ¿sí? Y el Kuntisuyo, ¿sí? Y los otros dos cuadrículas superior e inferior que no están unidas y que han sido conquistadas, representaría el antisuyo y el Chinchaysuyo. O sea, la costa peruana que fue conquistada por la fuerza y el antisuyo que también fue conquistado por la fuerza. Bien, entonces con esta lectura de un tupacu escrito por las manos de algún tejedor, de alguna tejedora, concluimos esta primera clase sobre la historia de la conquista inca.